Muchas gracias por acompañarnos este 9 de enero del 2019, en nuestro primer programa del año, al rescate del alma. Y pasamos nuestro programa y nos gusta tomar como lema el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en el Negocio de la Llave 1002. Y queremos traerle a usted la palabra del Señor, la cual estamos seguros que lo edificará. Y si tomamos la palabra de Dios con fe, la creemos y aplicamos sus preceptos, encontraremos su bendición. Hoy tenemos un tema: buenas nuevas para los abatidos de corazón. Así quiero titular hoy el tema que vamos a tratar, basados en unos versículos del libro de Isaías, en los cuales encontraremos refugio para diferentes tipos de personas, en los cuales en Jesucristo hay esperanza, hay victoria si se refugia en el Señor. Le pido por favor que se comunique con nosotros. Si usted gusta, pues queremos orar por su vida, queremos orar para que Dios, conforme su voluntad, obre en sus necesidades que tiene usted, en las preocupaciones que usted tiene. Queremos orar al Señor para que Él, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, provea sobre todo en su corazón, el Señor le dé vida eterna sobre todo. Le pido que por favor se comunique con nosotros y con gusto oraremos por usted, si así si usted se comunica ahí en Facebook. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Seguramente con solo alzar la mirada o asomándose a la ventana, usted verá un árbol. Todo un ecosistema hay en un árbol vivo: hormigas, aves, ardillas, arañas, culebras, abejas, avispas, mariposas. No sé si hemos visto alguna vez un árbol y puesto atención a cuántos animales tiene: murciélagos, iguanas, comején, no sé, catarinas y muchos insectos que desconozco su nombre. Si vivimos en un lugar en donde hay árboles creciendo naturalmente, demos gracias a Dios. Hay lugares en donde no lo hay. Pues hay en donde no hay árboles, es un lugar inhóspito, sin agua dulce, o que pasa o acaba de pasar por un desastre natural, un maremoto, un huracán, y ahí no hay árboles, una guerra o una densa contaminación. ¿Por qué digo esto? Bueno, quiero enfocarme especialmente hacia este punto de los árboles para leer Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a los arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Eso dice el Salmo capítulo 1. Con ese capítulo, con este pasaje del Salmo 1, queremos iniciar las lecturas del día de hoy. ¿A qué se parece más su vida? ¿A un árbol frondoso o a una hojarasca, a un tamo que vemos ahí, las ramas que veíamos ahí en la foto? Un tamo que pues la verdad es que a nadie le importa, solamente para quemarlos, y es estorboso. Todo cristiano, toda persona que ama a Dios debe de ser bendición para su prójimo. No importa quién sea, no importa cómo se encuentre aquella persona. Necesitamos nosotros refugiarnos en la palabra de Dios. Los árboles necesitan principalmente, pues casi lo mismo que los hombres, necesitan el sol. Y dice la Biblia, Malaquías 4:2, que el Señor, que Dios es el sol de justicia. Los árboles también necesitan aire, CO2. Para el cristiano, alguien dijo que orar es respirar, y bueno, también necesita agua dulce. Y dice en Juan capítulo 7 que el Señor, que le entregue a su corazón ríos de agua viva, tendrá en su interior. Y también necesita vitaminas, nutrientes de la tierra, así los árboles también. Bueno, y Salmo 65 dice el salmista que el Señor visita la tierra y la riega, y en gran manera la enriquece. Es lo que necesitamos nosotros. Son seres vivos y igual nosotros. Jesucristo hace florecer a la persona que le busca de corazón. Quizá nuestra vida era una espinosa zarza, pero Él quitó todas esas espinas, o lo está haciendo, para hacernos útiles, para dar esperanza en este mundo.
En Isaías capítulo 61, que es el pasaje que vamos a tomar principalmente, nos habla de cómo se habla acerca del Mesías y cómo él hablaría especialmente a 7 grupos, que es lo que vamos a estudiar hoy, a muchas personas más, pero quiero basarme en estos puntos, pero también para que nosotros la apliquemos a nosotros, porque dice Isaías capítulo 61, dice así, versículos del 1 al 3: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Gloria a Dios. Por esto estamos hablando de los árboles, porque así como un árbol frondoso que se aferra a la vida, que encuentra en la tierra en donde está plantado, encuentra los nutrientes de un lugar idóneo para que florezca. Bueno, la palabra de Dios, Dios mismo es el lugar idóneo para que nosotros nos fortalezcamos y enviemos bendición. A nosotros, a los cristianos, si usted es cristiano y teme a Dios, nos envía a nosotros a enviar, a predicar su evangelio. Tenemos que hacerlo. Si vivimos y compartimos su evangelio, las personas que nos rodean, que viven en amargura, que no tienen esperanza, encontrarán en el Señor Jesucristo fe, encontrarán en el Señor Jesucristo motivos para vivir. Entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Mi tema de hoy es buenas nuevas para el corazón quebrantado. Ese es el tema que yo le titulé así. Y hoy vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, 7 corazones en la lista que acabamos de leer, que están a punto de secarse, que se encuentran como un árbol que está a punto de morir, o está siendo atacado por alguna plaga o incendiado. Si nuestro corazón está frondoso, si nuestro corazón está pleno, si se siente usted fuerte, bueno, necesitamos nosotros aprovechar esas energías, sobre todo para predicar la palabra de Dios a los que no están, a los que están sufriendo. Aquí dice ese texto que el Señor lo ha enviado, ungió, lo consagró, Dios lo llamó a través del Espíritu Santo, y eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Nos ha enviado a predicar fuera de nuestra comodidad. Tenemos nosotros que ir y compartir las verdades del Evangelio, las cuales dan esperanza. Quizá bajo el sol, gastémonos en su obra, Dios sabe recompensar. Así es que el primer punto que vamos a tratar el día de hoy es: al corazón abatido, prediquémosle las buenas nuevas. Repito, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es el primer grupo. Pensemos un poco en los árboles para hacer una comparación. ¿Ha visto ustedes árboles desgajados por el viento? Se balancean, se ladean y de repente crujen y hay que quitarse porque van hacia abajo. Bueno, muchas personas así están abatidas, golpeadas por el viento, socavadas poco a poco por alguna alimaña de depresión o de problemas o de pecado. ¿Quiénes son los abatidos? ¿Los ha identificado? Y si los hemos identificado, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Nos ocultamos o buscamos ayudarlos? A veces estamos tan metidos en nuestras cosas que no les prestamos atención a las señales de alerta o de auxilio que lanzan las personas que nos rodean. A veces en las iglesias hay familias que durante años llegan juntos a la iglesia a adorar al Señor, y de repente asiste la mitad y de repente uno nada más. Los demás se quedaron, pues no fueron simplemente, y llevan así meses y de repente ya no va ninguno. Es una señal de auxilio, ¿no cree? Poco a poco así se van deteriorando. En los cultos de oración es muy fácil identificar, y hasta hay personas que comparten las penas que pasan para que oremos, no para pedir dinero, no buscamos eso, no buscamos al Señor por eso, pero sí pedimos oración y el apoyo espiritual, y qué bendición es que haya hermanos que oran por ti, y vaya que Dios responde a nuestras oraciones. El semblante de las personas abatidas es muy notoria, no lo pueden ocultar. ¿Nos hemos interesado en ellos? Decaídos, descorazonados, desalentados, en remordimiento. Muchos no quieren aceptar que necesitan ayuda. Así viven, pero lloran durante el culto, no sonríen como siempre. Y cuando le preguntas, ¿cómo estás? Estoy para servirte.
ellos te dicen, estoy bien, gracias. Y uno sabe que no es así. Dios nos ayude a estar interesados por cada persona que nos rodea, especialmente al cristiano, interesarse en las personas para ayudar. Pregunto a las personas a los hijos, si usted es hijo, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó a su papá y a su mamá cómo está? Con sinceridad. ¿Le ha preguntado a su pastor de más de 60 años cómo está? ¿O a su jefe sin ganas de de quedar bien, sino con sinceridad? No una pregunta vacía de cortesía, pensando que no me cuente. No, sino una pregunta sincera, con ganas de sentarse a escuchar y buscar ayudar con la ayuda del Señor. Muchos se abaten por lo económico, y es cierto, golpea. El dinero va y viene, pero por supuesto que duele. Dice Proverbios 11, 28 al 30. Lea este texto, por favor, ayúdeme. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquella persona que pone su confianza, no digo que trabajar no sea bueno, no estoy diciendo que las riquezas sean malas, no. Aquel que pone toda su confianza en las riquezas, aquel que ama y codicia el dinero, pues caerá. Mas aquella persona que es justa, y la justicia está basada en la confianza en Dios, reverdecerá. Quizá antes de eso hemos actuado mal y por eso estamos sufriendo. Bueno, si buscamos hacer las cosas bien con la ayuda de Dios, Él nos ayudará a reverdecer. Quizá un peso de ahora no valga lo mismo que hace 40 años, ¿no? Quizá, bueno, así es, ¿no? Pero Jehová Jireh sigue siendo el mismo y Él sigue proveyéndonos. Dios siempre respalda a su pueblo justo. El texto que quizá usted conoce es el Salmo 37, 25, en donde el rey David dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esa promesa sigue estando vigente. Los salmos hablan mucho para las bendiciones del justo, aquella persona que pone su confianza en el Señor, que es cierto, puede estar abatida, puede estar golpeada, pero sigue haciendo las cosas con rectitud, sabiendo que Dios lo ve por amor al Señor. Así es que se lleguen abatidos cerca de usted, comparte el evangelio. Quizá usted también está abatido, no nos cerremos en nuestros problemas, busquemos compartir de las bendiciones. Compartamos el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Dice Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista manda a sus discípulos para preguntar si Jesús era el Mesías, si te tenían que esperar a otro, y Jesús le muestra sus credenciales, como diríamos, y los milagros que él había hecho, que nadie podía negar, y el Señor les muestra que él es el Mesías con sus hechos, él es el Mesías con sus hechos. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida necesitamos compartirlos. La bendición que Dios nos ha dado, Dios quiere dársela también a los demás y le entrega su corazón. Hay personas que están sufriendo igual que nosotros, pero no tienen a Dios, y ¿sabe qué? Se caerán anímicamente o buscarán algún vicio o buscarán algún brujo, cuando en verdad lo que necesitan es el amor de Dios. Si no hubiera sido por el Señor, los problemas que hubiéramos tenido el año pasado o empezando este año, si no hubiera sido por Dios, nos hubieran abatido, nos hubieran tirado en el suelo y no nos hubiéramos podido levantar. Mas bendito sea Dios, que Él es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, y es por su fuerza que encontramos bendición y sabiduría para seguir adelante con la ayuda del Señor, con su consuelo, con su victoria, porque a Dios levanta a los abatidos, nutre los corazones para reverdecer ahí donde están sufriendo, para reverdecer en ese lugar donde creían que ya todo estaba perdido, donde sentían que ya no había más motivo para vivir. Aquella persona que busca al Señor, el Señor la levanta. Ezequiel 34, 25 al 28 dice otra palabra de bendición. Estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Haré descender lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. No serán más
por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán en seguridad y no habrá quien las espante. Dios promete bendición y un lugar estable, un lugar de quizá haya problemas alrededor, pero en el lugar en donde la persona está, Dios ahí le puede dar protección, le puede dar refugio. Es cierto, aunque la cuadra, la nación, la región esté en problemas, Dios puede darle bendición a aquella persona que se encuentra en ese lugar, aunque tenga a lo mejor la misma nacionalidad. En las historias de la Biblia había personas que amaban a Dios, que sufrieron esclavitud porque la nación había sido perversa, y ellos y la nación en general, especialmente los reyes y los sacerdotes, para algún tiempo, especialmente en la época de los profetas, se dedicaban tanto, según ellos, a adorar a Dios y a adorar a los ídolos de los vecinos, países vecinos, y por eso llevaron a la desgracia a la nación y llevaron a que fueran a esclavitud. Sin embargo, aquella persona que se mantuvo fiel a Dios, aunque es cierto que vivió en esclavitud y pasó fuera de casa, estando ahí, Dios lo bendijo, como José el patriarca, como Daniel, como sus amigos, su equipo de oración, Ananías, Azarías y Misael, como Ruth, como Mardoqueo, personas que eran extranjeras, habían sido exiliadas, como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, pero honraron a Dios y Dios los puso en alto, porque Dios honra a los que le honran. Ahí donde estaban, reverdecieron y hasta fueron de bendición para los reyes que estaban ahí, para Asuero, para Nabucodonosor. Hay bendición en el Señor siempre. Por eso, si usted conoce a una persona abatida, necesitamos compartirles de la bendición de Dios que da en el refugio. Segundo punto, segundo grupo. Al corazón quebrantado, prediquémosle la sanidad, vendarlos. Leo Isaías 61:1 otra vez. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Quiero quedarme en este punto. ¿Ha visto usted árboles enfermos? Se sabe que los árboles se enferman, ¿no? Le salen como granos y protuberancias y de repente sus hojas se empiezan a carcomer y quedar así con huecos. Y a mucha gente les preocupa, otros simplemente los talan y otros no les importa. Bueno, de acuerdo. ¿Para qué se usan las vendas? Para protegerlo, ¿no? Para sujetar un músculo dañado o débil. Necesitamos nosotros vendar a los quebrantados. Jeremías 33:3-6 nos da una bendición que el Señor nos dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios, aunque puede hacer sus milagros de sanidad, por supuesto que sí lo creemos, no está prometiendo sanidad material ni médica, no. Que bien puede hacerlo, repito. Él nos prometió una sanidad de nuestros pecados completa, de vida eterna. Si buscamos al Señor de corazón, en Él hay perdón. Esa palabra perdón es algo que necesitamos todos en Cristo Jesús. Dice Job 5:17-18: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no desprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¡Qué bendición! ¡Qué refugio es el Señor! Cuando el Señor castiga y envía el Señor por justa razón, de manera justa, sufrimiento a las personas, por consecuencia de las personas, Dios, si la persona se arrepiente, el Señor lo curará, lo vendará. Muchos rechazaron a Cristo muchas veces, hasta que Dios los castigó por sus rebeliones, o el Señor permitió que las rebeliones le cayeran encima. Solamente así fue como en la humillación buscaron a Dios. En la salud, en la juventud, en la riqueza, cuando estaban en compañía de todos, no querían nada con el Señor, pero una vez que llegaban a sus casas se daban cuenta que eso era solamente vanidad, y que solamente era una fachada, era una máscara que se ponía no en la cara sino en el corazón, para no enseñar a las demás personas el sufrimiento que había interno. Pero Dios sí lo conoce, y le pidieron perdón al Señor, y Jesús vendó sus heridas y los ha levantado. Dios eso es lo que hace.
Nos ha sanado el Señor. Es una bendición. Ahora, cuando una persona está delicada de salud, es una alegría, una bendición que alguien nos visite mientras estamos enfermos para alentarnos. Quizá estoy metiendo el dedo en la llaga, pero bueno, si usted tiene personas así conocidas, delicadas de salud, si usted es cristiano y conoce a alguien de salud, pues podemos visitarlos. Al menos hablemosle por teléfono. Hay personas grandes de edad que no pueden salir, o personas en sillas de ruedas que se encuentran así, o personas enfermas que están imposibilitadas. Bueno, es una gran alegría, no por mucho tiempo visitarlas, pero de acuerdo hay que alentarlas, llevarles palabra de Dios. Si usted es cristiano, sobre todo hay que llevarles palabra de Dios, no nada más para entretenerlos y hacerlos sonreír. Lo que necesita el corazón es fortalecerse en las cosas del Señor. Cuando algún hermano está internado, hemos comprobado que es la palabra de Dios la que fortalece su corazón, la que le da esperanza. No hace mucho conocimos a un muchacho que perdió su pierna. Él en su trabajo cayó en una máquina de construcción ¿cómo se llama? De agricultura. De acuerdo, y perdió una pierna, y en el sufrimiento que tenía él, un muchacho menor de 20 años, qué terrible, él no hablaba mucho. Sin embargo, la palabra de Dios le dio fortaleza a su semblante, cambió. Mis palabras eran inútiles a lo que yo le podía decir, pero de nuevo comprobamos que la palabra de Dios es la que da fortaleza, la que muestra que con la ayuda de Dios hay refugio, hay esperanza en el Señor. Todos conocemos gente delicada de salud. Muchos son gente que a nadie le importa, ya lo perdieron todo, o están sufriendo por lo mismo de los vicios y de haberlo perdido todo en una bancarrota, y de repente en un accidente automovilístico pierden pues todo, y su salud, ahora tienen que depender de los demás. Bueno, que la gente no les haga caso, que los demás personas no les hagan caso. Nosotros como cristianos, si usted le invito, que seamos atentos a las personas que nos rodean. La mayoría de las personas que nos visitan en este canal son cristianos. Le invito que por favor usted lleve ese mensaje. Y si usted no es cristiano, le digo que usted puede dar palabra de aliento. Si usted le entrega su corazón al Señor y le sirve de toda su alma, encontrará que Dios lo quiere utilizar, sin importar la edad que tenga, sin importar la situación económica en la que viva. Dios quiere utilizarlo para hacer de bendición y darle esperanza a la persona que está así destrozada. Quizás en 9 años necesitamos predicar más, es lo que necesitamos hacer. En Éxodo capítulo 15 se nos narra la historia de Moisés, en la cual llega a un lugar llamado Mara, en la cual hay unas aguas amargas en ese lugar, y Mara significa eso. El pueblo, como siempre, murmura contra Moisés, y Moisés lo que hace, en lugar de caer abatido y decir ya no quiero nada, en esta ocasión lo que hace es clama a Dios, y Dios le muestra un árbol con el cual endulza el agua. Y termina el versículo 15 de Éxodo 15. En el capítulo 15 es de llamar la atención, porque acaban de cruzar el Mar Rojo, y el capítulo 15 habla acerca de que estaban alabando a Dios porque está en eso, y de repente en los siguientes versículos ya están otra vez murmurando. Bueno, dice ahí el versículo 15, allí los probó Dios. Dios prueba a su pueblo. La amargura de la enfermedad pone a prueba nuestra fe, ¿sí o no? No murmuremos contra Dios, confiemos en Él. La inmensa mayoría de las ocasiones Él nos sanará. Así ha sido, la inmensa mayoría de las ocasiones. Pero aunque no fuera así, Dios ya curó la herida de nuestro corazón que el pecado ocasionó. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Porque Jehová, como dice este texto de Éxodo, Jehová es Jehová Rafa, que es Jehová tu sanador. Esa es la bendición de Dios. Refugia en el Señor, porque en el Señor Jesucristo hay esperanza. Por eso le pido que por favor estas buenas nuevas para el corazón quebrantado las compartamos, seamos de bendición, porque donde quiera que está hay corazones así, o podríamos ser nosotros. Sin embargo, con la ayuda de Dios encontraremos victoria. Tercer grupo, al cautivo, a la persona que de manera inocente está cautiva, prediquémosle libertad. Isaías 61, versículo del 1 al versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A estas personas Dios les ha enviado. Ahora hablemos en este momento de las personas que, siendo inocentes, están así cautivas. Pienso en los árboles. ¿Conoce usted la rama del matapalo? No sé. Nuestro pastor hizo un aguas de reposo sobre esta liana, en la cual parece indefensa cuando crece, hasta podríamos decir se ve artística, pero en realidad lo que está haciendo es robarle todos los nutrientes al árbol y los puede llegar a secar y matar. De repente hay árboles en los cuales ya no se ve el tronco, sino se ven solamente las ramas alrededor. Déjeme enfocar este punto de las personas que inocentes están así cautivas, atrapadas, y no pueden huir. Muchas personas tienen padres alcohólicos y aunque ellos no toman, sus hijos no toman, ellos son los que sufren. Muchos tienen esposos o cónyuges infieles que amenazan a sus esposas con golpearlos o con dejarlos o al revés o hacerles algo terrible por el dolor y el sentimiento de venganza que tienen, quizá, no sé. Muchos quieren ser cristianos, pero la familia les prohíbe ir a los cultos, ayudar a los hermanos. Sus padres son de tan mal testimonio que dicen, bueno, si quieres ir, hijo, a los bares no hay problema. Pues a los moteles ahí te haces hombre. Pero tener música cristiana en tu cuarto e ir a la iglesia, no, eso está mal, está prohibido, eso no. A veces estamos en el centro de la violencia, de lástima y de sufrimiento en nuestro país, siendo inocentes a tanto crimen que nos rodea, ¿de acuerdo? La corrupción golpea por todos lados y aún a las personas que no extienden su mano a la corrupción, pues también sufren. Muchos no tenemos dinero para comprar un terreno en un estado pacífico o en un país donde haya tranquilidad, de irnos, ¿saben qué? Adiós, ¿no? Que puede dejarlo de ser pronto en cualquier lugar. Mucha gente cree que yéndose a otro planeta y ya teniendo lugares apartados para vivir en otro planeta, los problemas se acabarán, cuando el problema que más nos daña no es la contaminación, sino el pecado. Otros y sus hijos también están echando raíces en sus casas pensando que nunca se irán de ahí. Otros tienen que quedarse por el trabajo queriendo huir. Otros simplemente nos damos cuenta que a dónde más nos vamos a ir porque, como diría Josué, el apóstol Pedro, perdón, ¿a quién iremos? Pero no termina ahí la palabra. Dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí donde usted está, en el sufrimiento que se encuentra, en donde a lo mejor usted se siente atrapado siendo inocente, ahí Dios le quiere dar libertad. Otros decidimos quedarnos aquí porque Cristo nos ha bendecido aquí y aquí nacimos. Es Jesucristo el único que puede proteger nuestras vidas donde quiera que estemos, librarnos del terror y de la opresión. Y por eso necesitamos nosotros aplicar la palabra de Dios para encontrar que el Señor nos ha dado libertad en medio de tantas ataduras de violencia, de tantas situaciones de pecado, de depresión, de problemas que nos golpean siendo pues inocentes muchas veces, pero si actuamos en nuestras fuerzas lo vamos a hacer todo, va a terminar mal. Lo que necesitamos es pedirle al Señor sabiduría para que Él nos ayude a aplicar la palabra de Dios. Mucha gente se siente atrapada en su hogar, en sus cuatro paredes. Una vez que cierran las puertas de su casa y dentro de casa es un campo de batalla. Y de ellos quiero hablar en un momento, solamente permítame, vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con nuestro tema. Por favor, hermano José Luis. 911, ¿dónde es su emergencia? Que solo podrán los amados de Dios.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Hay muchas familias que no están bien. No sé cómo calificaría usted en este momento su hogar. Excelente, bien, regular, mal, dolorosamente mal, de plano intratable, de plano todos por sus lados. Hay temas intratables en casa a veces, como vivir en un cautiverio. Muchas familias solamente platican y piden consejos cuando el problema ya estalló en sus caras, cuando se pudo haber platicado durante meses o años antes. ¿Sabe qué? Vengo a proponerles algo. Busquemos a Dios diariamente. Hagamos todos un esfuerzo. Así sea con pijamas y en guarachas, de acuerdo, ahí en nuestra casa, ya que cerramos la puerta. El mundo no se acabará si durante 15 minutos no lavamos los platos. Si le robamos 15 minutos al sueño. Mejor invirtamos 15, 10 minutos diarios solamente para empezar. Usted puede decir, bueno, puede ser más, de acuerdo, pero yo le estoy diciendo para empezar 15 minutos diarios a buscar a Dios en familia. Y esto va a ser de bendición. Mucha gente pasa un mes o un año arrepintiéndose por no ponerle atención a la familia y ponerle atención más a otras cosas que a Dios, que a nuestra familia. Leamos la Biblia, oremos junto a nuestros amados ahí, 15 minutos diarios. Cantemos si quieren buscando al Señor. Lo que leamos, Dios lo usará para bienestar de la familia, para la convivencia cristiana. Pensando en un pasaje, imaginemos que, pongo un ejemplo que voy a hablar también para de todos los grupos de ese sentido. Imaginemos que haya una esposa que sea contestona, que no se somete a su esposo. Si usted le pregunta a los niños, ¿quién manda en casa? Los niños van a decir, mamá. Imaginemos que lleguemos a Efesios capítulo 5, 21 al 24 y leamos esta verdad. Las casadas estén sujetas a sus maridos, 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y es el que da salud. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios aprueba el matrimonio, Dios creó el matrimonio. Imaginemos que lleguemos a este punto que dice que, pues nada de ignorarlo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Cree usted que haría de mucha bendición que hagamos esto en nuestro hogar? Por otro lado, imaginemos que su familia sea un esposo que no valora el esfuerzo de su esposa. No es nada caballeroso, solamente era para el noviazgo, ya después de eso ya no existió más. Ese tema nunca se podía tratar en una cena, no. Imaginemos que por favor llegamos a ese mismo capítulo, versículo 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hasta dar su vida, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, siendo siempre honesto, limpio, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué tremendo, ¿no? 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es la palabra de Dios lo que lo dice. Qué bendición sería que aplicáramos esto los esposos. Es para nuestro bien. No existe el machismo en las cosas del Señor. El cristiano aceptará su error y la familia será más fuerte con la ayuda de Dios. Imaginemos que de repente estamos ahí en la mesa y estamos con nuestros hijos y bueno, quizás tenga hijos cristianos y no se someten a sus padres, obedecen más a internet que a sus padres que pues les pagan internet y se comportan más amablemente con el pizzero, con el taquillero del cine que con sus papás. Y llegamos a Efesios 6, versículo 1 al 3, que dice así: hijos, obedeced al Señor en vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y que estando ahí lleguemos a ese versículo y nos demos cuenta de lo necesario que es, estando ahí alrededor de la mesa, y nos tomamos el tiempo para darnos profundidad a este versículo y que toque nuestros corazones. El hijo cristiano reconocerá su error y con la ayuda del Señor todo será de bendición. Si no, si bien les va, algún día esos hijos tendrán hijos y sufrirán por no aplicar las verdades bíblicas. Pero a los padres también, imagínense que los padres se lleven bien entre ellos dos, en el matrimonio ellos estén bien, pero tienen hijos y maltratan a sus hijos, no los escuchan, abrazarlos, ¿qué? ¿Por qué? No, a mí no me abrazaron mis papás, es que yo no los voy a abrazar a ellos, pero no necesitan también ellos amor, o solo les hablan para pedirles que les pase algo del refri. Hijo, ¿dónde está? Eso, ajá. Bien haría Efesios versículo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina, como un atleta que constantemente todos los días está haciendo el mismo ejercicio para fortalecerse y no perder nada de vigor, así nosotros debemos aplicarnos en las cosas del Señor, para que los hijos puedan hablar y los padres puedan escuchar. Créanme, los hijos no siempre están equivocados. La otra vez fuimos a visitar a un hermano, un muchacho, y íbamos a hablar con él para orar por él, y de repente estábamos platicando con él y llegó su mamá y se sentó ahí donde estábamos nosotros, ella pues en su silla por supuesto, y se sentó ahí y empezó a hablar de los problemas de él y estarlo humillando a él y exhibiéndole a él de sus errores, cuando el muchacho nada más se hacía así y ya no dejó hablar a nada al muchacho. Entonces le pedimos que si podíamos tener un momento para platicar con él, y gracias a Dios se pudo platicar bien con él. Pero a veces hay padres que así son, no les prestan atención a sus hijos, solamente cuando se caen y se lastiman, ya muy tarde. ¿Cree que sería esto de mucha bendición aplicar esto en nuestros hogares? Hagámonos el tiempo en familia. Hoy las familias están alrededor de la mesa, pero cada quien con su móvil. Eso no sirve. Dios puede librarnos de un divorcio, o de una hija embarazada soltera y con una enfermedad, o de un hijo ahorcado. Dios puede librarnos de eso. Así de tan necesario es la palabra del Señor, porque mucha gente se siente atrapada en su casa siendo inocente, pero está buscando ayudas que no convienen y se está autodestruyendo. Hay un grupo de personas que se sienten cautiverio, caminan libres, pero se sienten acorraladas, casi en cuenta regresiva. Ellos son los adultos mayores. A ustedes, Dios les dice, Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Los cedros del Líbano son lugares fríos, en donde se concentran así grandes bosques de cedros, y ahí se mantienen en esos lugares fríos. Y también lo que estaba viendo en la imagen de ahí de los cedros era que la raíz, la dimensión de la raíz es mucho mayor al de la copa de los árboles, la dimensión del diámetro del árbol. La raíz es mucho más grande porque está bien afianzado ese árbol. Para poder sacar un cedro es dificilísimo. De acuerdo, Dios, a la persona que busca al Señor, Dios lo hace fructificar, le da honor. Si está usted plantado en la casa de Jehová, si está plantado con fe en el Señor, siendo un adulto mayor, Dios lo hará fructificar. Toda edad en Cristo es hermosa. Solo con Cristo toda edad es hermosa. Se siente solo en la pubertad, atrapado. Con Cristo hay libertad y crecimiento sin remordimientos ni el lastre que te lleva a las desgracias y tener deudas así, éticas, morales, de pecado. Te sientes atrapado en la soltería y tienes más de 30 años. Haga de Cristo el motivo de su vivir y Él se cargará de usted y de su vida sentimental. Quizá a usted ya ni le piden credencial del INAPAM, pues aparenta más de 60, entonces ya dicen, no, esta persona sí fácil. Cristo le dará un corazón fructífero, sabio, elegante y satisfecho si usted busca al Señor. Aquel que dijo en Génesis 1:11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto,
que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Aquel que dijo eso es el mismo que le dice hoy: aún en la vejez fructificarás. Y eso encontramos de verdad en las palabras de Dios, en la familia que Dios dejó en la iglesia para ser de bendición a la persona anciana, como lo es, de una manera respetable. Le da honor el Señor. Lo ayuda en cada paso que tiene, que con la ayuda del Señor encuentran refugio para seguir adelante. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener adultos mayores y es una gran alegría, pero una gran lección que normalmente, entre otras personas que llegan, los primeros que llegan a la iglesia son ellos, junto con otros adultos, de acuerdo, pero de manera general son ellos. Hermanos que llegan con bastón, hermanos que llegan con aparatos auditivos, hermanos que les cuesta trabajo ver, hermanos que caminan más despacio que un bebé, y llegan antes que nosotros. Llegan ahí no para convivir, no porque es una tradición ir, sino porque disfrutan y quieren escuchar la palabra de Dios para ser de bendición y nutrir su alma, porque saben en quién han creído. Así es que si usted se siente atrapado, siendo inocente, ya sea en la familia o por la edad, en Jesucristo, Dios dice que Él lo ayudará a fructificar. Cuarto punto, cuarto grupo. Ahora hablemos, quiero enfocar así el pasaje de Efesios, a los que están presos, pero ahora a los que son culpables, porque merecidamente están presos. A ellos prediquémosle apertura de la cárcel. Leo lo que dice el texto. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. Con este punto voy a terminar hoy. ¿Ha visto usted árboles talados? ¿O ha talado usted alguno? Años y años creciendo para que algún talamonte venga y los dañe irreparablemente. Quería limpiar nada más el árbol y les hace un corte terrible y los daña terriblemente. O alguien que simplemente quiere agrandar su casa y le estorbe un árbol, diga: ¿saben qué? Derríbeme ese árbol y fuera abajo. Los presos son talados de sus casas. Las personas que culpables de sus crímenes son talados de la sociedad. No voy a decir que vayan las mujeres a predicar a las cárceles, no. Pero hay muchas cárceles espirituales en donde se sienten así por sus pecados, están atrapados, están en remordimiento constante, están yendo, aunque saben del pecado y saben del sufrimiento, lo están volviendo a hacer cada semana, cada vez que cae la quincena, lo vuelven a hacer. Cada vez que hay la insinuación del pecado, alguien los invita, o ellos mismos van y corren tras el pecado. El diablo ni siquiera tiene que tentarlos mucho, y ellos simplemente van y buscan al diablo para las tentaciones de él, para pecar, porque así está su dependencia, está en su cuerpo, su corazón está tan entenebrecido que le llaman a eso vida. A ellos, si usted se encuentra así, Dios quiere darle libertad. Dice Lamentaciones 3, 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído del clamor de mis suspiros. Te acercaste al día que te invoqué. Dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Qué manera de buscar a Dios. Qué manera de clamar del Señor de Jeremías, desde la cárcel profunda, ahí en donde nadie estaba conmigo, ahí en donde solamente había humedad y obscuridad, ahí te clamé, Señor. Y estando ahí, aunque Jeremías estaba en la cárcel no por criminal, sino por honrar al Señor, y eso no le agradaba a los reyes que honraban a otros dioses, él clamó a Dios y Dios lo puso en su lugar. Sin embargo, si quiero aplicar esto a las personas que están en la cárcel y se lo merecen, de acuerdo, pague la deuda, de acuerdo. Dios les dé fortaleza estando ahí, pero sabe que aún detrás de las rejas físicas y de emocionales, si usted clama a Dios, ahí Dios lo escucha. Y no desde afuera de los barrotes, Dios lo acompaña ahí con amor.
No escondas tu oído del clamor de mis suspiros. La imagen de la persona que está ahí orando en la cárcel, no sé si él, no lo conozco, pero qué admirable, qué necesario, con qué dependencia, sin ninguna pena lo está haciendo buscando al Señor. Te acercaste en el día que te invoqué y me dijiste, no temas. Eso es lo que necesitamos, clamar a Dios ahí. Con angustia, con desesperación, nos duele el pecado. A veces solamente basta un momento de ira para cometer un crimen. Podemos estar durante años con dominio propio y de repente se juntan varios momentos difíciles en el día en el cual 5 o 10 personas en diferentes momentos nos molestaron y ocasiones estuvieron así que nos pusieron nuestros pelos de punta y de repente llegamos a la tarde ya con la guardia baja y alguien viene y nos dice y pues Dios nos guarde también de eso, pero aún si estamos así, paguemos las deudas de acuerdo. Paguemos lo que tengamos que hacer contra con el gobierno de ir a la cárcel de acuerdo. ¿Para qué huir? Había una vez, llegó una persona que quería aceptar al Señor, había robado o había hecho un fraude él, pero quería aceptar al Señor y una vez que él aceptó al Señor, dijo, pues me voy a entregar a las autoridades, porque si voy a amar al Señor lo voy a hacer bien. Y estuvo un tiempo en la cárcel y pagó a las autoridades y regresó a casa, gracias a Dios. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Esa es la bendición del Señor. Aunque hay una paga a lo mejor de décadas tras las rejas, en Cristo Jesús hay bendición y hay libertad. Muchos aceptan a Cristo en la cárcel. ¿Qué tipo de peligros puede haber en la cárcel? Bueno, oremos por ellos, por supuesto, pero Dios puede protegerlos. Déjeme enfocar este punto a los presos que son culpables. Muchos tienen cadenas de vicios, otros no saben controlar sus carteras, encadenándose a deudas así. Otros tienen ídolos y falsas doctrinas y están ahí metidos. Para muchos lo que digan sus líderes religiosos, sus profetas, aquellos que les han hecho libros o sus creadores de esas religiones es para ellos palabra de Dios. Aunque contradigan a la Biblia, ni siquiera les predican Biblia, por eso ni siquiera sabemos qué dice la palabra de Dios. Eso es idolatría. No saben si son salvos. Solo los sábados se portan muy bien. Dan a sus esposas a sus falsos líderes espirituales para que ellos vengan y los unjan. Beben alcohol solo en sus grupos con su religión. Sobornan para no hacer servicio militar. O pagan con alcohol para que venga y los bendiga a su líder religioso. Una sacadera de dinero, sus niños van a las iglesias y la gente y sus líderes religiosos abusan de ellos, terrible. Dios nos ayude a poner nuestra confianza en el Señor. Necesitan a Jesucristo en su corazón, necesitan a Jesucristo buscarlo en la palabra de Dios, se lo encontrarán, porque Jesús dijo en Juan 8, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mí, a sus discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que queremos, libertad. No una libertad que sea manipulada por las personas, no una falsa libertad que nos engañe la mercadotecnia y nos digan qué es lo que no sabemos que existía, pero ahora nos manipulan para que digamos esto es lo que necesito. No, lo que queremos es libertad en el corazón, lo que queremos es amar y ser amados, lo que queremos es ser felices, encontrar una vida plena, y esa solamente está con Cristo, la verdadera libertad. Si usted no se siente así, si usted conoce gente que está atrapada en sus pecados, necesitamos nosotros llevarles el evangelio de la palabra del Señor, las buenas nuevas para ese corazón fracturado. Leamos ahora lo que dice Ageo capítulo 2, 17 y 18, la primera parte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Dios nos ha enviado en muchas ocasiones cuando hemos actuado mal. Nos ha enviado reprensión para que aprendamos de ella. Mucha gente ha sido rebelde contra Dios. Ven sus bendiciones,
ven sus milagros, su misericordia. Y si los atribuyen a la suerte, a las cosas místicas, las flores místicas, se los atribuyen a su pericia, a que hoy me levanté con el pie derecho, a mi horóscopo. Jamás olvidemos que si la naturaleza está sujeta a la soberanía de Dios, el hombre también. Nuestra vida depende del Señor. En Él está la verdad y libertad. Así es que meditemos en nuestro corazón. Si algo estamos sufriendo porque lo merecemos, meditamos y aprendamos de eso. Prediquemos a Jesucristo. Él es el que da apertura de la cárcel. Él es el que logra la libertad verdadera. En Hechos capítulo 14 dice que en una ocasión los judíos y las gentes expulsaron a los que estaban predicando. Creo que era Pablo, creo que estaba ahí. Huyen a Listra y a Derbe. Y donde están huyendo, dice ahí, y allí predicaban el evangelio. Ellos no se callaban, donde sea que estaban, predicaba el evangelio. ¿Tiene usted algún amado en la cárcel? Le digo, aunque ante la sociedad quede marcado, Jesús le ama. Él pagó ante Dios por nuestros pecados y nos ofrece amnistía espiritual. Un perdón que no es automático ni gratis, es un perdón que viene al pagar satisfactoriamente la deuda. Pero Jesús es el que pagó por nosotros para darnos vida eterna. El justo por los injustos, porque de tal manera nos amó. Entonces encontrará la verdadera libertad. Busque por favor a Dios, entréguele su corazón al Señor, estando ahí en el sufrimiento que a lo mejor nos lo merecemos, estamos por culpables, estamos ahí de acuerdo. Ahí Dios quiere bendecirlo. Job capítulo 14 dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. ¡Qué bendición! En aquel entonces, no había las técnicas para cortar ahora en las sierras, lo hacían con un hacha, y pues reverdecían los árboles. No había petróleo, había betún y esas cosas, pero no lo usaban así. Entonces cortaban un árbol y reverdecía. Mucha gente ha sido cortada de donde han vivido, de acuerdo, y siente que ya no hay más esperanza para él, pero si usted busca a Dios, reverdecerá, estando ahí para ser de bendición. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 dice que allá en el cielo hay un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y así como creo que no existen los ríos de agua salada, así en la presencia de Dios no hay muerte tampoco. Yo le pido que por favor busquemos las cosas del Señor para encontrar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Así como está su corazón, entréguele al Señor su corazón. Pídele al Señor que lo restaure. Ruéguele a Dios que lo sane. Pídele al Señor que una todas esas partes que un golpe hizo que su corazón quedara destrozado. Pídele al Señor si lo que tiene es el veneno de la culpa, de la depresión, de sus problemas. Pídele al Señor que actúe en su vida. Entréguele así como está su corazón, pero entrégueselo de corazón, con sinceridad. Busque al Señor con desesperación, porque mientras hay vida y esperanza, pero no tenemos la vida asegurada, mas en Cristo Jesús hay vida eterna si usted le entrega su corazón. Dios sabe en dónde se encuentra. Dios sabe por qué se encuentra ahí, pero lo mejor es que a Él le importamos y quiere ayudarnos porque nos ama. Refugie en el Señor. Terminaré este tema en el siguiente programa, si Dios nos da vida, pero estas son las buenas nuevas para el corazón quebrantado. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. Termino hablándole a usted, hermano y hermana cristiana. Dios ha hecho grandes obras en nuestra vida. Dios nos ha mostrado su bendición y su misericordia. Necesitamos compartirlo. Urge que compartamos la alegría de Dios, el gozo del Señor en el cual está nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Le pido que por favor usted, hermano, la persona que está rodeada, que lo rodea, que vive con usted, que sabe que está sufriendo, quizá en el Facebook abre y encuentra un moño negro, comparta la palabra de Dios. Hábleles del Señor.
y verá que el Señor lo usará conforme a su voluntad, y Dios pueda darles la libertad a estas personas que están sufriendo y sanarles el corazón. Hagámoslo, pongámoslo por obra la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? En la presencia del Señor. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres confiable, Señor. Tu palabra sigue vigente. Tú eres fiel, Señor. Necesitamos de ti. Señor, este es el primer programa del año, Señor, y muchas gracias porque estamos llegando a esta bendición, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por las personas que nos acompañan y nos verán, Señor, para que por favor bendigas nuestro año, Señor. Sabes nuestros anhelos, nuestros planes, los proyectos, pero sabes también, Señor, las cosas que inesperadamente aparecerán, Señor, en los siguientes meses. Los quizá problemas, Señor, y ataques, Señor, que recibiremos. Los cambios de trayectoria, de vida, Señor, que tendremos que pasar. Amado Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, pero queremos pedirte que por favor nos ayudes, Señor, a confiar en ti. Señor, si tú estás en nuestro corazón, Señor, sabemos que encontraremos dirección, enderezarás nuestras veredas de ser necesario si hemos actuado mal. Con tu ayuda, amado Padre, evitaremos heridas en balde. Con tu ayuda, Señor, caminaremos siempre hacia adelante, Señor. Encontraremos tu victoria, Señor, con tu refugio, con tu dirección, tomándonos de tu mano, Señor. Porque llegará momentos en los cuales no sabremos qué hacer, Señor. Claro, pues pecar, Señor, quizá eso sea lo más fácil del mundo, Señor, pero amado Padre, con consecuencias terribles, de desgracias en tu bendición y en condenación, Señor. Pero amado Padre, te pedimos que por favor nos ayudes. Señor, cada día nos ponemos en tus manos, Señor, mirándote a ti, sosteniéndonos, Señor, de tu voluntad, tomando tu palabra, Señor, como nuestro libro de vida, como nuestra agua para nuestro corazón, nuestro sediento corazón, Señor, que queda así. Pero amado Padre, fortalece, por favor, nuestras vidas para que, por favor, encontremos sabiduría, refugio, Señor, esperanza. Con tu ayuda, Señor, el consuelo
que necesitamos a diario, Señor, lo lograremos, amado Padre, encontrar a través de tu palabra para poder sobrellevar las penas, los dolores, la angustia que hemos pasado y que quizá en algún momento llegaremos a pasar, pero Señor, tú le quitaste el aguijón a la muerte, Señor. Muchas gracias, amado Padre, porque la muerte nos hubiera destrozado, Señor, nos hubiera dejado sin esperanza, Señor, o con ganas de querer ser enterrados junto a nuestros seres queridos, Señor. Mas, amado Padre, es por ti que encontramos, Señor, la fuerza para seguir adelante, Señor, porque, amado Padre, sabemos que aquella persona que pone su confianza en ti, Señor, no está viva, porque tú no eres un Dios de muertos, eres Dios de vivos, Señor. Gracias, porque por tu gracia hay salvación, Señor, no por obras para que nadie se gloríe, Señor. Amado Padre, tú conoces el 2019 de cada persona, Señor, conoces nuestro corazón. Queremos aferrarnos de ti, Señor, aplicar tu palabra y encontraremos paz. Fortalécenos, Señor, y dirígenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, gloria a Dios. El Señor nos está permitiendo llegar al final de nuestro programa número 215. Gracias a Dios por la bendición del Señor, porque pues, Dios así lo ha permitido. Y queremos saludar a las personas que nos acompañaron hoy. A Tania Marín, Yael Rodríguez, Peca, Elena Vital Guillermo, Candelaria Butrón, Carmina Paz González, Adasa Arias, Carlos Benítez y Andrés Pérez. Gracias a Dios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y las personas que no también nos acompañan y nos acompañarán. Esperamos que la palabra del Señor, no esperamos, sabemos que la palabra de Dios les va a ser de bendición. Apliquémosla a nuestras vidas y encontraremos el refugio que necesitamos. Nuestra iglesia tiene la bendición, los martes culto de oración a las 7 de la noche, oramos por nuestras familias. Los jueves también a las 7 de la noche, ahí tenemos predicación. Los domingos a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor, y transmitimos también por el Facebook. Los martes tenemos en Pajapan a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Pada, y justamente en la esquina está la misión en casa de hermana Lupita. En Minatitlán estamos en la colonia petrolera, en calle 5, esquina calle 23, los miércoles a las 6 de la tarde estamos ahí, estamos en la misión en casa de la hermana Meli. Los jueves estamos en Revolución 3 frente al ADO en Nanchital, en Revolución 3 frente al ADO, estamos ahí en casa del hermano Roberto. Los viernes estamos también en Acayucan, en Javier Mina 606, los viernes a las 7 de la noche, Javier Mina 606. Los sábados tenemos la columna del periódico Aguas de Reposo en la sección de sociales en el diario del Istmo. Ahí, gracias a Dios, léanos por favor, nos gustaría saber de usted. Y también los sábados a las 7 de la mañana en FM 101.7, el programa de nuestro pastor también, que es Al Abrigo del Altísimo, es el programa a las 7 de la mañana. Por favor, sintonícenos. Estamos para servirle. Queremos decirle que en Jesucristo hay refugio, que en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo se disfruta la vida plena, la vida abundante. Dice este texto con el cual quiero despedirnos el día de hoy, Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Refúgiese en el Señor y encontrará que su vida se afirma en la palabra de Dios. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? En la presencia del Señor. ¿Dónde es su emergencia? Unidos
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, ¿dónde es su emergencia?